Este nuevo megasubmarino ha dado lugar a una nueva categoría, la categoría Virginia. Es asombroso. El USS Virginia es el primero de esta categoría y tiene unas características increíbles. Es el submarino más avanzado y polivalente del mundo. Está considerado el Ferrari de los submarinos. Su tripulación está formada por los mejores hombres de la Marina estadounidense y tienen que serlo porque se trata del submarino más complejo construido. Está cerrado. Es un arma incomparable. Puede atacar a otros buques usando devastadores torpedos o lanzar misiles a 1600 kilómetros tierra adentro con una precisión exacta. Para escapar de sus enemigos puede sumergirse a una profundidad de hasta 240 metros. Pero lo que lo sitúa en una categoría aparte es su impresionante capacidad de espionaje. Está considerado como el mejor espía que existe, y con motivo. El Virginia incorpora los sensores más sofisticados que se han instalado nunca en un submarino. Ve y oye mejor que cualquier otro submarino de la Marina. Pero incluso con semejante tecnología, el Virginia tiene que acercarse lo más posible a sus enemigos en potencia, y así lo hace. Emplea un revolucionario sistema de navegación que le permite calibrar al centímetro sus movimientos en aguas poco profundas hasta alcanzar las coordenadas exactas. Lo relevante del Virginia es su capacidad para avanzar despacio, manejando sus 8000 toneladas a solo medio metro del fondo del mar. Puede moverse centímetro a centímetro. Igual que el sigiloso avión Stealth, tiene la capacidad de pasar desapercibido, pero a diferencia del caza, el Virginia puede permanecer inmóvil en el agua hasta 3 meses si es necesario. Podríamos quedarnos días y semanas parados sin que nadie reparara que estamos ahí. Es un submarino inigualable. Con tal potencial de espionaje, no existe mejor instrumento para recabar información que el Virginia. También puede desplegar tropas de élite como los Navy SEALs en cuestión de minutos. Su capacidad de adaptación lo hace único en su especie. Y el USS Virginia es una criatura marina muy pesada. Con 7.800 toneladas, pesa tanto como 1.600 orcas. Es un monstruo que mide 115 metros de proa a popa. Si tumbáramos la Estatua de la Libertad a su lado, el Virginia seguiría sobresaliendo 22 metros. Pero ¿cómo se puede mover semejante bestia debajo del agua? Recibe su impulso dinámico de un reactor nuclear. El diseño y el funcionamiento del reactor son confidenciales, pero sabemos que genera una potencia impresionante. Un reactor nuclear compacto convierte el agua marina en vapor. El vapor sobrealimentado hace girar unas enormes turbinas que impulsan el submarino. El reactor también hace funcionar todos los sistemas eléctricos de este submarino de alta tecnología. Es más, el reactor nuclear del Virginia tiene una vida estimada de 30 años, lo que significa que puede permanecer 3 décadas sin repostar combustible. Es el doble de vida que la media de los reactores nucleares de los demás submarinos de guerra. Hoy el USS Virginia representa todo un triunfo. Pero hace una década su futuro y el de todo el programa de submarinos en Estados Unidos era algo oscuro. Hay 2 grandes tipos de submarino en la Armada estadounidense. El primero son los submarinos balísticos de mar abierto. Estos poseen una única misión: transportar misiles nucleares que pueden lanzarse a objetivos de cualquier parte del mundo. Y el segundo son los submarinos de ataque, diseñados para moverse deprisa, hundir barcos, lanzar misiles de crucero y recabar información. ¿Qué está haciendo? Antes del Virginia, la categoría de submarinos más avanzados era la Sea Wolf. Diseñar y construir el primer submarino costó más de $5.000 millones. Fue desarrollado durante la Guerra Fría para posibles enfrentamientos en alta mar contra la Armada Soviética. Pero a principios de los 90, el clima político cambió drásticamente. La Unión Soviética se desmoronó. El archienemigo de Estados Unidos desapareció. La costosa carrera armamentística ya no tenía sentido.
En el nuevo orden internacional, los presupuestos de defensa se recortaron. Todas las áreas del ejército vieron sus fondos mermados. Los submarinos de la categoría Seawolf dejaron de ser necesarios. Pero a lo largo de los años 90 surgieron nuevos enemigos de Estados Unidos y sus aliados. Pequeños grupos terroristas y países como Irak o Somalia obligaron al ejército a replantear su política. Si analizamos los peligros actuales, la mayor parte proceden de países del tercer mundo, países pequeños a cuyas costas quizás era necesario trasladar la guerra. Hay que poder organizar las campañas desde sus litorales. ¿Qué sentido tiene una marina poderosa si los terroristas no tienen efectivos navales? ¿Para qué necesita submarinos la Armada estadounidense? Es una buena pregunta, que fue debatida al más alto nivel en los años 90. Hoy en día los militares necesitan más que nunca estar bien informados de la actividad enemiga. Pero Estados Unidos ya dispone de sofisticados aviones y satélites. Pueden observar con todo detalle a kilómetros de altura. Reconocen mejor el terreno y disponen de un sistema de espionaje superior. ¿Qué ventaja puede ofrecer un submarino? Lo cierto es que los submarinos tienen mucho que ofrecer. La Marina sabe que si se les dota con nuevas tecnologías, pueden permanecer en aguas poco profundas sin ser detectados. Es más, estos superespías pueden permanecer ocultos durante meses. Si este nuevo submarino vigila al enemigo y permanece junto a él, puede constituir un gran activo. En 1995, el Congreso y el Senado aprobaron construir una nueva categoría de submarinos de ataque. La Marina impuso a sus diseñadores unas reglas estrictas. Esta nueva categoría debía disponer de una asombrosa capacidad de espionaje y de navegación en aguas poco profundas. Debía poder permanecer inmóvil durante días y desplegar armamento de alta tecnología sobre el enemigo donde quiera que se le necesitase. Y además tenía que poder desplegar tropas de élite como los Navy SEALs. El nuevo supersubmarino debía maniobrar sigilosamente y desaparecer bajo el agua hasta 3 meses seguidos. Eran unos requisitos muy exigentes que se vieron complicados por una petición más. Tenían que construirlo en un año menos de lo que tardaba un Seawolf. Y por si fuera poco, debía costar un 20% menos. Con tantas limitaciones, hubo muchas empresas de la industria submarina que creyeron que era un proyecto imposible. Creo que reaccionamos pensando que nunca se había logrado nada igual y que no sabíamos cómo hacerlo. Si la Armada lograba tener éxito, dotaría a Estados Unidos con una poderosa arma. Pero si fracasaba, sus submarinos quedarían en entredicho. En 1996, Estados Unidos necesitaba investigar a sus nuevos enemigos terroristas. La Armada insistía en que los submarinos podían contribuir a esa espinosa guerra urbana. Decían poder construir una nueva categoría de submarino, mayor, mejor, más silencioso y más letal. Pero había un problema enorme. Debían construirlo en menos tiempo y por mucho menos dinero que otro submarino bélico anterior, el Seawolf. Con tales restricciones, el proyecto tenía más posibilidades de hundirse que de flotar. La Marina decidió proponer el proyecto a una empresa de confianza, Electric Boat. Con sede en Broughton, en Connecticut, esta empresa lleva más de un siglo diseñando buques y submarinos para la Armada estadounidense. El primer submarino que construyeron fue el USS Holland en 1900. El USS Holland revolucionó la Armada estadounidense y fue el principio de una tradición de más de un siglo en la construcción de submarinos. La experiencia de Electric Boat no tenía parangón, pero algunas autoridades gubernamentales tenían dudas de que semejante desafío fuera viable. A pesar de las advertencias, Electric Boat se avino a diseñar y producir la nueva categoría Virginia. Pero para que saliera más barato que el Seawolf, tuvieron que cambiar por completo la manera de construir submarinos. Y empezó trabajando con papel y madera. Hasta entonces los planos se habían dibujado solo en papel. Las categorías anteriores de submarinos se diseñaban históricamente, como cualquier otro gran proyecto de construcción, sobre planos de 2 dimensiones. Pero el problema de los planos en 2D es que los distintos diseñadores no siempre visualizan el concepto igual.
Si dos ingenieros del mismo departamento terminan compitiendo por el mismo espacio, pueden producirse largos y costosos retrasos. Con un presupuesto y un plazo tan ajustados, no pueden permitirse un error así, y podría ser el factor que imposibilitase su viabilidad. Por eso el equipo necesita una solución distinta y recurre a la nueva tecnología asistida por ordenador que permite visualizar la maqueta en 3 dimensiones. De ese modo, cada departamento podía consultar rápidamente los progresos. Si funcionaba, ahorraría una fortuna y contribuiría a diseñar un submarino más eficiente. Pero si no, el nuevo submarino estaría abocado al fracaso. Finalmente, el presidente de Electric Boat decide asumir el riesgo. Llegó y dijo que se llevasen todas las mesas de dibujo de la empresa y nos dijo que continuásemos con los ordenadores. Antes de la categoría Virginia, cuando un submarino se diseñaba sobre papel, los ingenieros aplicaban una maqueta a escala real de los planos para comprobar que todo encajaba. Pero gracias al diseño por ordenador, pudieron omitir ese paso y todas las pruebas se realizaron sobre la pantalla del ordenador. Fue el primer submarino de la Armada estadounidense diseñado completamente por ordenador, mediante un programa informático cuya tecnología ya estaba completamente probada. Se trataba del programa CATIA, usado efectivamente en el diseño de aviones de la empresa Boeing. Electric Boat consideró que había suficientes similitudes entre el fuselaje de un avión y un submarino como para arriesgarse. Resultó ser la decisión acertada. Los diversos diseñadores tenían acceso al modelo digital en 3D. Eso permitía a los ingenieros trabajar en el mismo espacio al mismo tiempo. Y así podían visualizar todos los planos y asegurarse de que los suyos no interferían en el resto. Aunque un diseñador de tuberías trace sus planos a la vez que yo trazo los míos de cableado, podemos comprobar a diario si se produce alguna interferencia entre nuestros trabajos. Todas las partes del submarino se examinaron con el fin de obtener la misma funcionalidad. Diseñarlo con ordenador permitía encajar más eficientemente los sistemas y componentes. El siguiente reto de los diseñadores fue crear espacios para las personas. Los trabajadores necesitaban espacio para montar sus instalaciones y los marineros para trabajar. Así que, para garantizar unos espacios adecuados, los diseñadores agradecieron la ayuda de este individuo. Les presento a Ergoman. Ergoman es una imagen generada por ordenador de un ser humano que viene en 3 tallas virtuales: 1,70 m, 1,80 m y 1,90 m. Ergoman puede reproducir cualquier movimiento que realice un humano. Entonces, cuando se diseña un espacio que no resulta ergonómicamente correcto, porque requiere un movimiento que no es humanamente posible, Ergoman avisa a los diseñadores coloreando de rojo esa parte del cuerpo, de modo que puedan ajustar a su medida el espacio a proyectar. Esta revolucionaria tecnología ahorraría a la empresa millones en costes y planos. También garantizaría que la tripulación operara con el máximo rendimiento. La tecnología informática también fue útil en otro aspecto crucial. El futuro del armamento militar es incierto. Para afrontar esa incertidumbre, el submarino tenía que ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. Tenía que poder amoldarse a cualquier innovación en materia militar. Para potenciar su adaptabilidad, los diseñadores crearon lo que se denomina un diseño modular que incorporaba una arquitectura de sistema abierto, lo que significa que el esqueleto de su estructura contenía grandes espacios diáfanos. Esos espacios podían alojar módulos prefabricados y sistemas armamentísticos o sonares. Estos módulos se podían insertar fácilmente como una sola unidad. Esta modularidad permitía versiones futuras del Virginia que albergarían en su interior cualquier nuevo tipo de armamento o tecnología que se desarrollara sin tener que alterar la distribución existente. Y no haría falta incurrir en costosos submarinos a medida de los nuevos avances. Significaba una notable reducción en el coste de producción. Si todo salía bien, el Virginia se convertiría en el submarino más extraordinario que ha dominado los mares. Pero diseñarlo era una cosa y hacerlo realidad otra muy distinta.
Con un presupuesto todavía más ajustado que el de los anteriores submarinos, constituía un gran reto. Y además surgió otro problema. Después de haberse gastado millones en el diseño, a la Marina se le estaba acabando el dinero para su construcción. Parecía que el nuevo Virginia no iba a salir nunca a la superficie. La Marina acometía un nuevo proyecto a gran escala: la construcción de una nueva categoría de submarino que sería más polivalente que ninguno de los existentes. Pero debía construirse en menos tiempo y por menos dinero que su antecesor submarino de ataque, el Seawolf. Electric Boat se había encargado ágilmente y con éxito del diseño y el desarrollo, y por primera vez un submarino estadounidense se proyectaba completamente por ordenador. Era un logro extraordinario, pero existía un problema. El presupuesto de la Armada para el programa Virginia se estaba agotando, ya que ello podía significar el naufragio del proyecto antes de haberse hecho a la mar. Pero Electric Boat toma una decisión sin precedentes en su historia. Durante años la empresa había competido con Northrop Grumman's Newport News, otro gigante de la industria naval. Ahora Electric Boat propone aunar esfuerzos a su eterno rival y hacer algo que no se había producido nunca: construir conjuntamente un submarino. Confiaban en que la suma de recursos e ingenio les permitirían trabajar más deprisa y con más eficacia. La alianza propuesta permitiría ahorrar hasta $700 millones del coste estimado. ¿Pero serían capaces estos dos adversarios de dejar a un lado sus diferencias y colaborar en un mismo proyecto? ¿Cómo se las arreglarían para repartir el trabajo entre los dos? Nunca se había intentado antes. Pero la alianza debía funcionar. No tenían otra elección porque la Marina se había quedado sin dinero. Construir un supersubmarino en menos tiempo y a un coste menor solo sería posible si las dos empresas rivales colaboraban. Era un proyecto colosal y arriesgado. Si no triunfaba, podía significar el fin del programa de submarinos estadounidenses. La Marina necesitaba demostrar el valor de los submarinos en el cambiante mundo actual. Las dos empresas de la alianza convinieron que la única forma de llevar el proyecto a buen puerto era evitando cualquier tipo de retraso. Una fuerte demora eliminaría los costes ahorrados. Pero semejante eficiencia en su construcción no conocía precedentes. ¿Era un proyecto demasiado ambicioso? Estaba destinado a fracasar. La construcción comenzó por fin en 1998. Como toda construcción de submarinos, empezó por la sección más crucial: el casco. Aquí es donde se alojan la tripulación y el armamento. Si no es lo bastante fuerte, se pondrán en juego las vidas de cientos de hombres, además de una inversión multimillonaria. No solo sería un error costoso, sino una catástrofe nacional. En consecuencia, el casco de este submarino no solo está hecho de acero. Debe resistir una presión increíble. La categoría Virginia debía poder sumergirse a más de 240 metros. Allí el enemigo no podría localizarlo y gozaría de la máxima seguridad y protección contra la detección en el ataque. No obstante, a esas profundidades la presión es inmensa, así que el casco de acero debe resistir una presión de hasta 26 kilos por centímetro cuadrado, lo que equivale a sujetar en un plato todo el peso de un elefante. Era crucial fabricar un acero que resistiese esa presión. La fabricación de este material especial es un secreto militar, pero basta con decir que es fuerte. Excepcionalmente fuerte. El siguiente problema estribaba en doblar un acero tan duro. Usaron una máquina capaz de ejercer hasta 5.000 toneladas de presión, 30 veces más de la que ejerce esta máquina apisonadora de coches. Un enorme tambor doble da forma a las grandes placas de acero. Una vez moldeado, el acero se monta en una estructura y posteriormente se suelda en forma de cilindro.
Es una fase crítica. En el pasado era una labor propia de soldadores manuales, pero la presión submarina es tal que el más mínimo soldaje defectuoso podría acarrear un desastre. La única posibilidad fueron los robots. Estos robots soldadores trabajan las 24 horas y rara vez cometen errores. Los soldajes que se efectúan en esta fase suelen estar bien al 99%, con lo cual cuando se inspecciona solo se encuentra un 1% defectuoso. Es un proceso costoso, pero la importancia de esta fase lo requiere. Para comprobar que los soldajes son perfectos se emplea una máquina de rayos X. Cualquier información, como burbujas de aire en la costura del soldaje, puede bastar para debilitar el casco, que podría ceder ante la fuerte presión submarina. Si la inspección de rayos X revela cualquier defecto, se subsana cuidadosamente. Aunque parezca mentira, una vez que las costuras están perfectas, los soldajes quedan unidos por un vínculo aún más fuerte que el propio acero. Es un hecho tranquilizador cuando se navega a 240 metros de profundidad. Una vez que se han terminado las secciones separadas del casco, se construye el esqueleto. Cuando se procesa el acero, se fabrican los suelos, paredes y todas las secciones que comprenden el armazón. De nuevo, la robótica reduce los errores y acelera el proceso. Es un aspecto crucial para dos empresas desesperadas por recortar costes. Cuanto mejor sean las herramientas, más rápido se trabajará. Una de esas herramientas es la fresadora. Específicamente construida para acelerar la construcción del Virginia, el Monarca es una máquina gigante tipo grúa capaz de perforar y fresar una pieza de acero desde diversos ángulos, eliminando muchos pasos. Antes, cuando hacíamos este trabajo, necesitábamos 6 máquinas para hacerlo. Ahora todos los componentes están en una sola máquina. Hace 30 años trabajábamos con sopletes y hoy con la tecnología trabajamos con datos electrónicos por ordenador que dan instrucciones a las máquinas. Es alucinante. Este asombroso marcador láser es uno de los robots de montaje de esta generación. Está diseñado para eliminar el error humano. Está programado para obedecer a un diseño por ordenador con precisión milimétrica. Es el único marcador de su clase que hay en todo el mundo. ¿Pero funcionará toda esta tecnología? Es la primera vez que se aplica en la construcción de submarinos. La máquina supera los controles de calidad con creces, y no es más que una de las muchas innovaciones con las que cuenta el submarino. De momento, el proyecto marcha bien. Ahora toca cortar el acero. Pero, ¿cómo se corta un acero tan fuerte? Usan una enorme y potente máquina cortadora de abrasión por chorro de agua. El chorro constante de agua que despide actúa como propulsor de granate que corta el acero. La ventaja de cortar acero con un chorro de agua es que ninguna zona se ve afectada por el calor y se evitan las imperfecciones causadas por la expansión, la contracción y la fundición. Aunque el granate no es el abrasivo más fuerte que se puede utilizar, se considera óptimo porque es lo bastante duro para cortar sin ocasionar demasiado desgaste al cabezal del chorro de agua. El potente chorro de agua golpea el acero a una presión de 30.000 kilos por centímetro cuadrado. Con eso se corta una sección de acero de 30 centímetros de grosor. Una vez cortadas, las secciones se sueldan en su sitio. Así se forma el esqueleto del submarino. Mientras se construyen estas secciones, se fabrican otras secciones modulares. Los receptáculos para la tripulación y el arsenal se fabrican fuera del submarino antes del ensamblaje. Eso facilita la construcción y permite su inspección antes de instalarlos. El módulo de mandos de control del Virginia es el más complejo de todos. Es el cerebro del submarino donde se ejecutan las funciones cruciales y se supervisa todo. También los asombrosos sistemas de armamento.
Si una parte del módulo fallara, el submarino entero podría quedar inoperativo y acabar su travesía en el fondo del mar. Aunque todavía no se ha integrado en el submarino, ya es funcional. Se someterá a pruebas hasta que las pase. Por ahora, la construcción se ciñe al plan previsto. Pero de pronto, tienen un gran contratiempo: los ordenadores. El ejército de Estados Unidos se vanagloria de diseñar y construir con ordenadores. Caben en espacios muy pequeños y están diseñados para resistir impactos, pero son caros y pesados. Si no reducen los costes de esta tecnología, no respetarán el presupuesto. Solo les queda una solución: utilizar ordenadores comerciales conocidos en la Marina como COTS. El problema de la tecnología comercial es que es delicada y no está especializada para encajar en espacios predefinidos. Así que la Marina los creó. No son cabinas de teléfono recicladas. Son receptáculos integrados estructuralmente llamados SIE, una de las novedades del Virginia. Por rudimentarios que parezcan, estos armazones son una gran innovación a la hora de reducir costes. Y es notablemente distinto. Ahora vienen vendedores a traernos equipos comerciales que instalan en estos SIE y de hecho arreglan el sistema y lo alimentan al tiempo que se hacen las pruebas del sistema. Todo esto es nuevo. En los astilleros solíamos usar hardware militar, mucho más caro, pero el tiempo de desarrollo y el tiempo del vendedor eran un obstáculo enorme para el cliente. Y ahora esto supone un gran cambio. Ahorrará mucho tiempo y dinero. Pero, ¿qué sucederá si se equivocan, especialmente durante un combate? Es un gran riesgo, pero si funciona, será el mayor ahorro de costes en la construcción de submarinos. Por tanto, los elementos separados del Virginia, los sistemas modulares, las estructuras internas y la estructura exterior se construyen con eficiencia. Pero estas secciones separadas todavía no se han integrado en el submarino. Y sin tener el submarino acabado, los marineros destinados al Virginia no podían subirse a bordo para familiarizarse con su funcionamiento. No obstante, necesitaban saber manejar sus sistemas operativos únicos para poder hacerse cargo del submarino a tiempo. ¿Y cómo se preparan los marineros destinados a un submarino que aún no está terminado? La Armada tuvo que actuar con creatividad para asegurarse de que el elemento humano del Virginia estuviera tan bien equipado como este megasubmarino, ya que de él dependía que la misión se hundiese o flotase. El USS Virginia era un megasubmarino en obras que nunca se había construido anteriormente. Así que su tripulación no disponía de la experiencia necesaria. Y antes de probarlo en el mar, el nuevo submarino debía ser comprobado a fondo, con su tripulación a bordo. Para operar la nueva clase de submarinos era necesaria una formación única, pero como era nueva, nadie conocía bien su funcionamiento. Al igual que el resto del proyecto, supuso otro desafío a resolver. La formación comenzó con la pesadilla de todo tripulante de submarino, en unas instalaciones falsas, como esta sala de máquinas en la que se simula una inundación. Aunque el submarino no se esté hundiendo de verdad, a los marineros les resulta de lo más real. Saben que una inundación es perfectamente posible y que la única manera de sobrevivir a ella es impedir que entre el agua. Inundación en la sala de máquinas. Cuando un submarino empieza a hundirse, la situación se convierte en una carrera contrarreloj para salvar la vida. Controlen la inundación. Acudan a la sala de máquinas. En la batalla, el submarino no puede salir a la superficie porque sería un blanco fácil. Concéntrense en la fuga de agua más grande y dejen las pequeñas para después. Si entra demasiada agua, el submarino absorbe demasiado peso y se queda varado permanentemente en el fondo del océano. Los hombres no pueden escapar por la escotilla, porque la presión del agua es tal que los aplastaría. Y si no logran detener las fugas de agua, se quedan atrapados vivos en un ataúd de hierro.
Martillo. Estos marineros actúan bajo la atenta mirada de sus comandantes. Más despacio. Para tapar pequeñas fugas de las tuberías, los marineros colocan parches que sujetan con cuerdas. Para fugas más grandes, parchean los agujeros con chapas redondas de metal que se sujetan con tiras metálicas. No lo desmontéis. No lo desmontéis. Atadlo. Los comandantes confían en que sus marineros mantengan la calma y no se distraigan. Por suerte, tras una rigurosa y estresante batería de pruebas, estos marineros reciben el visto bueno de sus jefes. Son hombres con quienes se puede convivir durante meses dentro de un submarino. Y de eso se trata. Tienen que compartir un espacio mínimo y reaccionar bien frente al peligro. No pueden tener claustrofobia. Todo marine destinado a bordo del USS Virginia o de cualquier otro submarino, ya sea el capitán o el cocinero, ha de saber controlar una fuga de agua, porque cuando surge una emergencia, todas las manos son pocas. Pero la tripulación también debe entrenarse para algo más que situaciones de emergencia. Han de formarse para las tareas específicas que les asignan, como operar el timón o el sonar. Han de estar familiarizados con el sistema operativo del submarino. El sonar y la navegación se han mantenido siempre separados debido al ruido. Pero para ahorrar espacio y gracias a la tecnología, ambas disciplinas se han englobado como mando por primera vez. Cuando empezamos a operar por primera vez, nos vimos desbordados, porque los operarios de sonar que llegábamos al Virginia teníamos otra mentalidad de cómo hacer las cosas. Trabajábamos en un cuarto aparte. Allí escuchábamos todos los ruidos que necesitábamos y no distraíamos a nadie. Pero antes de comenzar los ensayos en el mar, los especialistas deben acostumbrarse a trabajar en equipo. Como no existía alternativa, la Marina accedió a construir un simulador. Cada detalle de este simulador de alta tecnología es una réplica de la sala de control del submarino. Es un simulador único, específico para la categoría Virginia. Por primera vez, la tripulación tenía en sus manos los mismos mandos del Virginia. Estábamos seguros de que el nuevo submarino iba a comportarse como el simulador en lo que respecta a movimiento y que los procedimientos y todo para lo que nos entrenamos aquí serían idénticos. Tira 2 tercios hacia atrás. Una peculiaridad a la que tuvieron que acostumbrarse los técnicos de sonar fue trabajar junto a sus compañeros. El sonar siempre ha funcionado en una sala aparte para evitar interferencias sonoras. Pero los técnicos del sonar del Virginia tuvieron que acostumbrarse a trabajar en la sala de control y compartir el espacio. Una vez superadas las reservas iniciales, el equipo del sonar se dio cuenta de los beneficios de trabajar con el resto. Al final nos beneficia a todos. Como supervisor del sonar me proporciona una visión táctica más amplia de lo que hace el submarino. Los sistemas operativos de este megasubmarino son altamente avanzados y muy diferentes de otros submarinos de la flota. Fue como pasar del televisor en blanco y negro a un aparato de alta definición. Piloto a 500 pies. En el simulador, los marineros vivieron su primera experiencia con una innovación revolucionaria. Por primera vez, se construía un submarino estadounidense sin periscopio. Normalmente, los periscopios se extienden sobre la superficie del mar y mediante un sistema de espejos permiten ver el horizonte. Pero el espía más moderno necesitaba tener una visión mucho más completa de su entorno. En lugar de un periscopio, lleva una máscara con multisensores y cámaras que reciben imágenes de todos los lados. Estos sensores, denominados fotónicos, están conectados a diversos monitores de la sala de control. Por primera vez en la historia, todos los que se hallan en la sala de control pueden observar la superficie. Y como están todos en la misma sala, la comunicación es mucho más fluida. Mientras la tripulación se entrenaba para sus puestos, la construcción del megasubmarino tocaba a su fin. Se instalaron en el casco los elementos internos que lo alojan.
Y después se montaron pieza a pieza hasta que emergió un submarino completo. En agosto de 2003, el USS Virginia ya estaba listo para su botadura. Contra toda expectativa, la alianza entre las dos empresas había dado su fruto. Habían fabricado un nuevo submarino extraordinario, más avanzado tecnológicamente que ninguno. Es una hazaña asombrosa. Pero de momento, cualquier celebración sería prematura. A menos que la siguiente salga bien, el proyecto podría acabar siendo un fracaso. Se sometió al Virginia a una serie de pruebas en el mar. Tenía que demostrar su valía donde de verdad contaba, en el océano. En el pasado, los submarinos a menudo sufrían problemas durante la fase de pruebas. Resultaban ser muy costosos en tiempo y dinero. El USS Virginia se había construido con métodos revolucionarios. Se había ahorrado mucho tiempo y presupuesto. Pero para ser un éxito no podía cometer fallos en las pruebas porque el proyecto entero se descalabraría. La construcción del nuevo USS Virginia había concluido. Se había tardado 6 años y había costado miles de millones de dólares. Pero aún así, era menos tiempo y dinero que su antecesor, el Seawolf. Era un logro faraónico que en sí mismo no significaba nada. La hora de la verdad estaba por llegar. Si se descubriera algún fallo, la enorme inversión caería en saco roto y se tardaría años en subsanar las deficiencias, con lo cual se hundiría la viabilidad financiera del proyecto. Podría incluso arrastrar a la ruina a toda la división submarina. En el pasado era común detectar problemas en esta fase de pruebas, pero este proyecto no podía permitírselo. Era una cuestión de vida o muerte para la categoría Virginia. En agosto de 2003, el USS Virginia finalmente se botó. Durante los siguientes meses, fue sometido a una batería de pruebas conocidas como pruebas alfa. Es cuando las cosas pueden fallar, y frecuentemente fallan. En otra época, los submarinos disponían de tiempo para reparaciones, pero en el clima político y económico actual, los astilleros y la Armada no se lo pueden permitir. El Virginia debía aprobar con matrícula. Históricamente, los primeros barcos de una categoría siempre dan problemas serios. Cuando el USS Virginia zarpó en su travesía inaugural, el capitán y la tripulación comenzaron a comprobar todas sus funciones. 6-0 pies. Había que probar toda la tecnología y empezaron por el sonar. Es la forma tradicional de visión de un submarino, incluso en aguas turbias. Es un sistema basado en la transmisión y la recepción. Su elemento principal es la esfera del sonar que se aloja en el morro del submarino. La esfera está revestida de cientos de hidrófonos que actúan como oídos de la nave. Se llaman sensores pasivos y su tarea es escuchar todos los sonidos del exterior. Un bafle gigante protege la esfera del sonar de interferencias internas. La esfera del sonar también tiene lo que se denomina capacidad activa, que consiste en la emisión de pulsaciones de sonido y la recopilación de una imagen clara del entorno basándose en el rebote de las ondas acústicas. Además de la esfera de la proa, hay 3 sonares a cada lado que proporcionan una visión mucho más completa de lo que rodea al submarino. También hay otro sonar que se puede soltar desde la popa y remolcar con un cabo. Es la zona del submarino que constituye su punto ciego y resulta más vulnerable a los ataques. Como el Virginia fue concebido para navegar en aguas poco profundas, es probable que se encuentre con campos de minas puestos por el enemigo para impedir el paso de otros navíos por sus aguas territoriales. Estas minas suelen situarse diseminadas por el agua, ancladas en su posición mediante cadenas. A causa de ese peligro, el USS Virginia es el primer submarino de la flota estadounidense provisto de un dispositivo en la barbilla que, en combinación con otro dispositivo situado en la vela, ofrece una visión más ajustada de lo que se encuentra delante y resulta muy eficaz para avistar minas, para evitarlas o detonarlas a una distancia segura antes de chocar contra ellas. El sistema de sonar del Virginia pasó estas pruebas con nota alta.
Otra característica definitoria de la categoría Virginia que le permite adaptarse a las aguas poco profundas es la precisión de su navegación. Al igual que los otros submarinos, emplea hélices para ajustar la velocidad, timones y alerones para virar y lastre para subir y bajar. Para bajar suelta aire de los tanques de lastre y los rellena de agua. Por el exceso de peso el submarino se hunde. Para subir, bombea aire a presión en los tanques de lastre y expulsa el agua. Con la pérdida de peso, el submarino se aligera y asciende. También se puede bombear agua en diversos tanques para mantener el submarino en equilibrio. Son herramientas comunes a todos los submarinos estadounidenses. Lo que singulariza al Virginia es que todas están controladas por el mismo programa central. Programamos una ruta y una profundidad y permanece en esa ruta, esa profundidad, hasta que lo cambiamos. Si el Virginia tuviese que aparcar en el fondo del mar, las corrientes y las mareas lo arrastrarían. Pero gracias a su capacidad de flotación automatizada, puede permanecer inmóvil a corta distancia del fondo y contrarrestar las corrientes y las mareas. La habilidad única del Virginia de permanecer inmóvil en una posición es otra gran innovación, porque si el submarino no se mueve, las fuerzas de élite, como los Navy SEALs, pueden entrar y salir nadando fácilmente por su escotilla. No existe ningún submarino estadounidense con esa capacidad para desplegar tropas. Y ninguno dispone de una zona específicamente diseñada para esas tropas. Este compartimento para 9 hombres permite a un equipo entero de Navy SEALs entrar y salir del submarino. Una vez fuera, pueden coger el material que necesitan para su misión en las taquillas situadas en la estructura en forma de aleta que hay en la parte superior de la nave. Y entonces están listos para desembarcar sigilosamente. Y si los Navy SEALs necesitan fuego de cobertura, el Virginia puede cubrirles más que de sobra, pues va armado hasta los dientes. Lleva 12 lanzaderas de cohetes para disparar misiles de crucero Tomahawk, capaces de destruir un objetivo estratégico a 1.600 kilómetros de distancia. Además, dispone de 4 tubos de lanzamiento de torpedos preparados para eliminar cualquier amenaza. Incluso si lo necesita, el Virginia puede desaparecer. Para evitar que lo detecten, está diseñado para maniobrar en completo silencio. Incorpora un conducto gigante alrededor de la hélice para silenciar el ruido. Y toda la estructura del casco está cubierta por un revestimiento de goma que lo hace más hidrodinámico. Se parece mucho a conducir un coche a gran velocidad por la autopista. Si llevas las ventanas bajadas, no se oye bien la radio porque hay mucho ruido. En el Virginia, cuando vamos muy deprisa, tampoco podemos oír nuestros propios sensores. Por eso es importante que el submarino sea lo más silencioso posible, además de hidrodinámico, para poder escuchar lo más posible sin hacer ruido al navegar. Sin la combinación de esas técnicas reductoras del ruido, el Virginia no podría escuchar sus propios sensores. La eliminación de los ruidos le permite oír todo lo que le rodea. Tras efectuar numerosas operaciones con todos los sistemas, tecnologías y miembros de la tripulación, el Virginia concluyó las pruebas alfa. Para asombro y alivio de todos, el USS Virginia había superado los ensayos con creces. Fue estupendo ver volver al Virginia de las pruebas alfa y que el almirante que se bajó de él nos dijera que las había superado sin un solo fallo. Le había satisfecho mucho el diseño. Volvieron con una escoba en la vela, que para nosotros significa que está limpio. Un examen limpio significa que la nave ha superado todas las pruebas. Pero es una de sus muchas proezas. Todas las pruebas que ha llevado a cabo mientras he estado al mando han sido un éxito. El submarino ha superado todas las expectativas. Tiene un diseño extraordinario. Normalmente, cuando se construye un submarino nuclear, se prevé un año de pruebas y otro año de reparaciones. Pero como el Virginia superó también las pruebas,
no fue necesario llevar a cabo ninguna reparación. Fue una labor en equipo. Todos contribuyeron al gran esfuerzo. Estoy orgulloso de haber intervenido y de la gente que ha participado. El USS Virginia se considera un hito en la historia de los submarinos. El diseño y la construcción tuvieron tanto éxito que pudo entrar en servicio un año antes de lo previsto. La preparación del Virginia ha demostrado que el método de diseño por ordenador es el mejor para esta nueva categoría de submarinos. Las nuevas tecnologías, junto con los recursos de los astilleros rivales, formando un mismo equipo, produjeron un submarino menos costoso y con más utilidades. Cuando está en aguas poco profundas, puede servir de base de operaciones a tropas en tierra y participar en actividades militares terrestres. Sus nuevas utilidades le convierten en algo más que un buque de guerra concebido para enfrentarse a armadas enemigas en alta mar. El USS Virginia es el primero de una nueva categoría de submarinos. Los conflictos que esta nueva generación de submarinos está destinada a afrontar en las próximas décadas son impredecibles y puede que muchas de sus misiones nunca salgan a la luz, porque seguramente serán secretas. Lo que sí se sabe es que sea cual sea su destino, el USS Virginia está preparado para responder a la llamada del deber. Este nuevo megasubmarino ha dado lugar a una nueva categoría, la categoría Virginia. Es asombroso. El USS Virginia es el primero de esta categoría y tiene unas características increíbles. Es el submarino más avanzado y polivalente del mundo. Está considerado el Ferrari de los submarinos. Su tripulación está formada por los mejores hombres de la Marina estadounidense, y tienen que serlo porque se trata del submarino más complejo construido. Está cerrado. Es un arma incomparable. Puede atacar a otros buques usando devastadores torpedos o lanzar misiles a 1.600 kilómetros tierra adentro con una precisión exacta. Para escapar de sus enemigos puede sumergirse a una profundidad de hasta 240 metros. Pero lo que lo sitúa en una categoría aparte es su impresionante capacidad de espionaje. Está considerado como el mejor espía que existe, y con motivo. El Virginia incorpora los sensores más sofisticados que se han instalado nunca en un submarino. Ve y oye mejor que cualquier otro submarino de la Marina. Pero incluso con semejante tecnología, el Virginia tiene que acercarse lo más posible a sus enemigos en potencia, y así lo hace. Emplea un revolucionario sistema de navegación que le permite calibrar al centímetro sus movimientos en aguas poco profundas hasta alcanzar las coordenadas exactas. Lo relevante del Virginia es su capacidad para avanzar despacio, manejando sus 8.000 toneladas a solo medio metro del fondo del mar. Puede moverse centímetro a centímetro. Igual que el sigiloso avión Stealth, tiene la capacidad de pasar desapercibido, pero a diferencia del caza, el Virginia puede permanecer inmóvil en el agua hasta 3 meses si es necesario. Podríamos quedarnos días y semanas parados sin que nadie reparara que estamos ahí. Es un submarino inigualable. Con tal potencial de espionaje, no existe mejor instrumento para recabar información que el Virginia. También puede desplegar tropas de élite como los Navy SEALs en cuestión de minutos. Su capacidad de adaptación lo hace único en su especie. Y el USS Virginia es una criatura marina muy pesada. Con 7.800 toneladas, pesa tanto como 1.600 orcas. Es un monstruo que mide 115 metros de proa a popa. Si tumbáramos la Estatua de la Libertad a su lado, el Virginia seguiría sobresaliendo 22 metros. Pero ¿cómo se puede mover semejante bestia debajo del agua?
Recibe su impulso dinámico de un reactor nuclear. El diseño y el funcionamiento del reactor son confidenciales, pero sabemos que genera una potencia impresionante. Un reactor nuclear compacto convierte el agua marina en vapor. El vapor sobrealimentado hace girar unas enormes turbinas que impulsan el submarino. El reactor también hace funcionar todos los sistemas eléctricos de este submarino de alta tecnología. Es más, el reactor nuclear del Virginia tiene una vida estimada de 30 años, lo que significa que puede permanecer 3 décadas sin repostar combustible. Es el doble de vida que la media de los reactores nucleares de los demás submarinos de guerra. Hoy el USS Virginia representa todo un triunfo. Pero hace una década su futuro y el de todo el programa de submarinos en Estados Unidos era algo oscuro. Hay dos grandes tipos de submarino en la Armada estadounidense. El primero son los submarinos balísticos de mar abierto. Estos poseen una única misión: transportar misiles nucleares que pueden lanzarse a objetivos de cualquier parte del mundo. Y el segundo son los submarinos de ataque, diseñados para moverse deprisa, hundir barcos, lanzar misiles de crucero y recabar información. ¿Qué está haciendo? Antes del Virginia, la categoría de submarinos más avanzados era la Sea Wolf. Diseñar y construir el primer submarino costó más de $5.000 millones. Fue desarrollado durante la Guerra Fría para posibles enfrentamientos en alta mar contra la Armada soviética. Pero a principios de los 90, el clima político cambió drásticamente. La Unión Soviética se desmoronó. El archienemigo de Estados Unidos desapareció. La costosa carrera armamentística ya no tenía sentido. En el nuevo orden internacional, los presupuestos de defensa se recortaron. Todas las áreas un 20% menos. Con tantas limitaciones, hubo muchas empresas de la industria submarina que creyeron que era un proyecto imposible. Creo que reaccionamos pensando que nunca se había logrado nada igual y que no sabíamos cómo hacerlo. Si la Armada lograba tener éxito, dotaría a Estados Unidos con una poderosa arma. Pero si fracasaba, sus submarinos quedarían en entredicho. En 1996, Estados Unidos necesitaba investigar a sus nuevos enemigos terroristas. La Armada insistía en que los submarinos podían contribuir a esa espinosa guerra urbana. Decían poder construir una nueva categoría de submarino, mayor, mejor, más silencioso y más letal. Pero había un problema enorme. Debían construirlo en menos tiempo y por mucho menos dinero que otro submarino bélico anterior, el Sea Wolf. Con tales restricciones, el proyecto tenía más posibilidades de hundirse que de flotar. La Marina decidió proponer el proyecto a una empresa de confianza, Electric Boat. Con sede en Broughton, en Connecticut, esta empresa lleva más de un siglo diseñando buques y submarinos para la Armada estadounidense. El primer submarino que construyeron fue el USS Holland en 1900. El USS Holland revolucionó la Armada estadounidense y fue el principio de una tradición de más de un siglo en la construcción de submarinos. La experiencia de Electric Boat no tenía parangón, pero algunas autoridades gubernamentales tenían dudas de que semejante desafío fuera viable. A pesar de las advertencias, Electric Boat se avino a diseñar y producir la nueva categoría Virginia. Pero para que saliera más barato que el Sea Wolf, tuvieron que cambiar por completo la manera de construir submarinos. Y empezó trabajando con papel y madera. Hasta entonces los planos se habían dibujado solo en papel. Las categorías anteriores de submarinos se diseñaban históricamente como cualquier otro gran proyecto de construcción sobre planos de 2 dimensiones. Pero el problema de los planos en 2D es que los distintos diseñadores no siempre visualizan el concepto igual. Si 2 ingenieros del mismo departamento terminan compitiendo por el mismo espacio, pueden producirse largos y costosos retrasos. Con un presupuesto y un plazo tan ajustados, no pueden permitirse un error así, y podría ser el factor que imposibilitase su viabilidad. Por eso el equipo necesita una solución distinta y recurre a la nueva tecnología asistida por ordenador que permite visualizar la maqueta en 3 dimensiones.
De ese modo, cada departamento podía consultar rápidamente los progresos. Si funcionaba, ahorraría una fortuna y contribuiría a diseñar un submarino más eficiente. Pero si no, el nuevo submarino estaría abocado al fracaso. Finalmente, el presidente de Electric Boat decide asumir el riesgo. Llegó y dijo que se llevasen todas las mesas de dibujo de la empresa y nos dijo que continuásemos con los ordenadores. Antes de la categoría Virginia, cuando un submarino se diseñaba sobre papel, los ingenieros aplicaban una maqueta a escala real de los planos para comprobar que todo encajaba. Pero gracias al diseño por ordenador, pudieron omitir ese paso y todas las pruebas se realizaron sobre la pantalla del ordenador. Fue el primer submarino de la Armada estadounidense diseñado completamente por ordenador, mediante un programa informático cuya tecnología ya estaba completamente probada. Se trataba del programa CATIA, usado efectivamente en el diseño de aviones de la empresa Boeing. Electric Boat consideró que había suficientes similitudes entre el fuselaje de un avión y un submarino como para arriesgarse. Resultó ser la decisión acertada. Los diversos diseñadores tenían acceso al modelo digital en 3D. Eso permitía a los ingenieros trabajar en el mismo espacio al mismo tiempo. Y así podían visualizar todos los planos y asegurarse de que los suyos no interferían en el resto. Aunque un diseñador de tuberías trace sus planos a la vez que yo trazo los míos de cableado, podemos comprobar a diario si se produce alguna interferencia entre nuestros trabajos. Todas las partes del submarino se examinaron con el fin de obtener la misma funcionalidad. Diseñarlo con ordenador permitía encajar más eficientemente los sistemas y componentes. El siguiente reto de los diseñadores fue crear espacios para las personas. Los trabajadores necesitaban espacio para montar sus instalaciones y los marineros para trabajar. Así que para el ejército vieron sus fondos mermados. Los submarinos de la categoría Sea Wolf dejaron de ser necesarios. Pero a lo largo de los años 90 surgieron nuevos enemigos de Estados Unidos y sus aliados. Pequeños grupos terroristas y países como Irak o Somalia obligaron al ejército a replantear su política. Si analizamos los peligros actuales, la mayor parte proceden de países del tercer mundo, países pequeños a cuyas costas quizás era necesario trasladar la guerra. Hay que poder organizar las campañas desde sus litorales. ¿Qué sentido tiene una marina poderosa si los terroristas no tienen efectivos navales? ¿Para qué necesita submarinos la Armada estadounidense? Es una buena pregunta, que fue debatida al más alto nivel en los años 90. Hoy en día los militares necesitan más que nunca estar bien informados de la actividad enemiga. Pero Estados Unidos ya dispone de sofisticados aviones y satélites. Pueden observar con todo detalle a kilómetros de altura. Reconocen mejor el terreno y disponen de un sistema de espionaje superior. ¿Qué ventaja puede ofrecer un submarino? Lo cierto es que los submarinos tienen mucho que ofrecer. La Marina sabe que si se les dota con nuevas tecnologías, pueden permanecer en aguas poco profundas sin ser detectados. Es más, estos superespías pueden permanecer ocultos durante meses. Si este nuevo submarino vigila al enemigo y permanece junto a él, puede constituir un gran activo. En 1995, el Congreso y el Senado aprobaron construir una nueva categoría de submarinos de ataque. La Marina impuso a sus diseñadores unas reglas estrictas. Esta nueva categoría debía disponer de una asombrosa capacidad de espionaje y de navegación en aguas poco profundas. Debía poder permanecer inmóvil durante días y desplegar armamento de alta tecnología sobre el enemigo donde quiera que se le necesitase. Y además tenía que poder desplegar tropas de élite como los Navy SEALs. El nuevo supersubmarino debía maniobrar sigilosamente y desaparecer bajo el agua hasta 3 meses seguidos. Eran unos requisitos muy exigentes que se vieron complicados por una petición más. Tenían que construirlo en un año menos de lo que tardaba un Sea Wolf. Y por si fuera poco, debía costar